Capítulo 9. La autoestima. El origen de todo. Hoy quiero hablar de algo que está en la base de prácticamente todo lo que vivimos. La autoestima. Y cuando digo que está en la base de todo no es una exageración. El autor explica que la forma en la que nos valoramos a nosotros mismos influye directamente en cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Para empezar, pensemos en una escena muy común. Alguien le dice a otra persona, «¡Qué guapa estás!» Y la respuesta es, «¡Qué va, estoy fatal! Mira qué ojeras tengo». Este tipo de interacción es muy habitual. Y no es algo trivial, porque refleja cómo muchas veces reaccionamos ante el reconocimiento o el elogio. El autor dice que hay muchas frases que revelan el estado de nuestra autoestima y que aparecen constantemente en nuestra vida diaria. Frases como, «Siempre me pasa lo malo a mí. Tengo miedo de participar por si digo una tontería. Mi opinión vale menos de la que los demás. No quiero pedir ayuda por si molesto. No puedo decir que no por si le sienta mal a alguien». Todas estas frases tienen algo en común. Muestran una percepción disminuida del propio valor. El autor explica que la autoestima es básicamente el aprecio que tenemos por nosotros mismos, es decir, cuánto nos valoramos, cuánto nos queremos y cuánto creemos que valemos. Y de forma inconsciente nuestro cerebro conecta ese aprecio propio con algo muy profundo, la idea de si somos queribles o no para los demás. Cuando una persona tiene una autoestima saludable, siente que tiene derecho a estar en el mundo, tiene una seguridad razonable en sí misma y en lo que hace. Eso no significa que no tenga dudas o momentos difíciles. Todos los tenemos, pero, en general, se siente capaz de expresarse, de mostrarse tal como es y de tomar decisiones sobre su propia vida. En otras palabras, acepta algo fundamental, que es querible a pesar de sus imperfecciones. Sin embargo, cuando la autoestima es baja, ocurre algo mucho más profundo de lo que parece. El autor dice que cuando una persona no se aprecia a sí misma, su cerebro puede interpretar que no merece ser querida. Y esto es algo extremadamente serio. ¿Por qué? Porque para el cerebro humano sentirse querido no es solo algo bonito o deseable, es una necesidad vital. El autor explica que desde el momento en que nacemos, nuestro cerebro aprende una asociación muy básica. Si me quieren, me cuidan. Si me cuidan, sobrevivo. Por eso, para el cerebro, el amor y el cuidado están directamente ligados a la supervivencia. Durante miles de años de evolución, un bebé humano no podía sobrevivir solo. Dependía completamente de los adultos que lo rodeaban. Entonces, el cerebro registra algo muy claro. Ser querido significa estar a salvo. Por eso, cuando una persona siente que no merece ser querida, el cerebro puede interpretar esa situación como una amenaza. Es como si internamente se activara la sensación de que algo fundamental para la supervivencia está en peligro. El autor explica que este mecanismo ocurre en gran parte a nivel inconsciente. Y aquí aparece otro punto importante. El inconsciente representa aproximadamente el 95% de nuestra actividad cerebral. Es decir, la mayor parte de lo que pensamos, sentimos y reaccionamos ocurre sin que seamos plenamente conscientes de ello. Ahora bien, surge una pregunta lógica. Si querernos a nosotros mismos debería ser lo normal, ¿por qué tantas personas dudan de su valor? El autor dice que la respuesta está en cómo aprendemos a interpretar el mundo. Los seres humanos aprendemos principalmente por observación y comparación. Desde que nacemos vamos mirando a nuestro alrededor e incorporando conclusiones del tipo, si hago esto, ocurre aquello. Y si en ese proceso, las figuras adultas que nos rodean, normalmente nuestros padres o cuidadores, se convierten en nuestras referencias principales. Para un niño pequeño, esos adultos no solo son ejemplos, también son su tabla de salvación. El cerebro infantil
llega inconscientemente a la misma conclusión que mencionamos antes. Si este adulto me quiere, entonces me cuida, y si me cuida, sobrevivo. Durante la infancia, el cerebro está absorbiendo información constantemente. Observa lo que hacen los adultos, cómo hablan, cómo reaccionan y sobre todo, qué tipo de ambiente emocional generan. Los cerebros jóvenes están especialmente atentos a algo. ¿Dónde está el cariño? Porque donde hay cariño hay cuidado, y donde hay cuidado hay supervivencia. En cambio, donde hay indiferencia o rechazo, el cerebro percibe amenaza. Toda esa información emocional se va almacenando desde los primeros años de vida. El autor explica que nuestro cerebro ha guardado prácticamente todas las experiencias emocionales que hemos vivido desde que nacimos, y las ha ido clasificando en dos grandes categorías: emociones seguras y emociones amenazantes. Como niños aprendemos rápidamente que mantener contentos a los adultos genera emociones seguras, y muchas veces mantenerlos contentos significa ver el mundo como ellos lo ven. Es decir, aprender a mirar la realidad más a través de los ojos de los demás que a través de los propios. Y aquí es donde empiezan los conflictos internos. El autor explica que alrededor de los 7 años ocurre algo importante en el desarrollo mental. En ese momento, el cerebro ya ha acumulado bastante información y comienza a pensar con mayor independencia. El niño empieza a notar algo, que no siempre siente lo mismo que los adultos dicen que debería sentir. Empieza a percibir incoherencias. A veces lo que siente dentro no coincide con lo que ha aprendido que es correcto. Y aquí aparece algo nuevo, la autoestima. El autor explica que la autoestima surge justamente cuando el cerebro empieza a comparar dos cosas: quién eres realmente y quién crees que debería ser. A partir de ese momento comienza una especie de batalla interior. Una pregunta silenciosa empieza a aparecer dentro del niño. ¿Es más importante lo que yo pienso o lo que piensan los demás? Muchas veces coincidirá con los adultos, pero otras veces no. Y cuando ocurre eso, el cerebro se enfrenta a un dilema muy profundo. Porque si seguir tu propia interpretación del mundo significa llevar la contraria a quienes te cuidan, entonces aparece un miedo inconsciente: que dejen de quererte. Y si dejan de quererte, el cerebro interpreta que podría desaparecer el cuidado. Y sin cuidado, para el cerebro infantil, la supervivencia está en riesgo. Entonces aparece la gran pregunta interna: ¿es mejor mirar el mundo con mis propios ojos o con los ojos de los demás? Aquí el autor explica que lo ideal para el desarrollo de la autoestima sería que el niño pudiera aprender algo fundamental, que puede tener su propia forma de ver el mundo y aún así seguir siendo querido. Es decir, sentir que merece amor incluso cuando piensa diferente. Cuando los adultos acompañan al niño con comprensión, respeto y cariño, ocurre algo muy poderoso. El niño aprende una lección fundamental que se queda grabada dentro de él. Una idea simple pero transformadora. Solo por ser quien eres, eres querible. No porque cumplas expectativas, no porque seas perfecto, no porque hagas todo bien. Eres querible simplemente por ser tú. Eso no significa que no podamos mejorar, crecer o evolucionar. Todos podemos desarrollarnos, y hacerlo nos puede hacer más felices a nosotros y a quienes nos rodean. Pero ninguna de esas mejoras cambia una verdad básica. De base ya eres querible, simplemente lo eres. Aunque muchos padres aman profundamente a sus hijos, eso no significa que siempre sepan cómo construir una autoestima sana en ellos. Muchas veces cometen errores importantes, no por falta de amor, sino simplemente porque no comprenden cómo funciona realmente el cerebro. Desde esta perspectiva, el autor dice que la prioridad absoluta en la infancia es que el cerebro de un niño se sienta seguro,
Y esa seguridad depende en gran medida de algo muy concreto, que el niño no tenga miedo de dejar de ser querido. Por eso, una de las cosas más poderosas que un adulto puede decirle a un niño es algo muy simple, pero muy profundo, que lo va a querer siempre, pase lo que pase, que su amor no depende de lo que el niño haga o deje de hacer. Cuando un niño entiende que el amor de quienes lo cuidan no es una moneda de cambio, se crea una base muy diferente para su autoestima. El mejor regalo que se le puede dar a un niño es transmitirle con claridad que solo por ser quien es, siempre tendrá ese amor. Y aquí aparece algo importante. Las palabras tienen un impacto enorme en la infancia. Lo que se le dice a un niño no se queda solo en el momento, se instala profundamente en su inconsciente. Cuando el niño aprende que puede tener su propia forma de ver el mundo y aún así seguirá siendo querido, empieza a construirse una autoestima saludable. Es decir, empieza a desarrollar aprecio por sí mismo y por su manera de ser. Para explicar cómo se forma o se daña la autoestima, el autor comparte algunos casos reales de personas con las que ha trabajado. Uno de ellos es el caso de Pablo. Pablo tenía 37 años y era director financiero en una importante empresa inmobiliaria familiar. Había estudiado negocios en Estados Unidos y luego había regresado para asumir responsabilidades dentro de la empresa. Era una persona activa, simpática y con mucha energía. Sin embargo, decidió empezar un entrenamiento para reducir la ansiedad que sentía en su vida diaria. Aunque fue progresando y empezó a dormir mejor y a sentirse más calmado, seguía teniendo un problema que no desaparecía. Todos los domingos por la tarde sentía una fuerte angustia. La idea de comenzar una nueva semana le generaba una presión enorme. El autor explica que empezaron a explorar qué podía estar detrás de esa sensación. En un ejercicio de visualización, Pablo recordó un momento en el que se había sentido realmente pleno, cuando tocaba la guitarra con su banda en el instituto. La música había sido algo muy importante para él durante su juventud. Tocaba la guitarra desde pequeño y había formado una banda con sus amigos. Incluso llegó a plantearse estudiar música en Londres. Pero su padre le dijo que esa no era una carrera seria, así que finalmente decidió estudiar negocios. Con el tiempo siguió tocando la guitarra de forma ocasional, pero cuando empezó a trabajar dejó completamente la música. Cuando el autor le preguntó si echaba de menos tocar, Pablo respondió que no tenía tiempo y que aquello permanecía en el pasado. Pero al seguir profundizando en la conversación apareció algo interesante. Pablo decía que tocar la música no era algo serio. Aquí apareció una contradicción curiosa. Pablo admiraba profundamente a los músicos profesionales y disfrutaba escuchándolos, pero cuando se trataba de su propio talento, lo veía como algo poco valioso. Pablo había aprendido de manera inconsciente que tocar la guitarra lo alejaba de la aprobación de su padre, y como el cerebro busca constantemente mantener el cariño y la aceptación de quienes considera importantes, Pablo había terminado dejando esa parte de sí mismo de lado. Es decir, había aprendido que para ser valorado debía hacer cosas serias. El problema es que al hacer eso estaba apagando una parte auténtica de su identidad. El autor dice que cuando el cerebro disfruta profundamente de algo para lo que además tenemos talento, y aún así lo negamos, ocurre algo importante. Estamos rechazando una parte natural de nosotros mismos. Podemos seguir funcionando, claro, podemos trabajar, cumplir responsabilidades y seguir adelante, pero una parte interna pierde energía. Ese tipo de actividades, las que conectan con nuestros talentos y pasiones, suelen ser precisamente las que recargan nuestra motivación y nuestra ilusión. Cuando las apagamos para encajar en las expectativas de otro, nuestro sistema empieza a resentirse. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con Pablo. Había pasado años ignorando una parte de sí mismo, no valoraba su capacidad musical y su sistema emocional respondía con angustia y tensión. El autor le propuso algo muy sencillo, que volviera a sacar la guitarra y dedicara los domingos por la tarde para tocar.
Al principio Pablo lo hizo sin demasiado entusiasmo, pero algo curioso empezó a suceder. Su hijo disfrutaba escuchándolo tocar y comenzó a imitarlo con otra guitarra. Poco a poco la música volvió a llenar su casa. El momento más significativo ocurrió cuando sus padres fueron a visitarlo un domingo. Durante la sobremesa, su hijo le pidió que tocara algo, y Pablo, algo incómodo, sacó la guitarra. Entonces pasó algo inesperado. Su padre se emocionó profundamente al verlo tocar junto a su nieto. Incluso se le llenaron los ojos de lágrimas, algo que nunca había ocurrido antes, y le dijo algo que Pablo nunca había escuchado, que siempre había sido un placer escucharlo tocar. En ese momento ocurrió algo muy importante a nivel emocional. Aquella actividad que Pablo había asociado con la desaprobación de su padre dejó de ser una amenaza. La música, que había estado separada del cariño y la aceptación, volvió a conectarse con ellos. A partir de ese momento, la angustia que sentía los domingos desapareció. Después de contar este caso, el autor plantea algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, si en algún momento hemos dejado de lado talentos o intereses que nos gustaban mucho cuando éramos más jóvenes. También invita a reflexionar sobre si nos permitimos hacer cosas que disfrutamos, incluso cuando no encajan con lo que los demás consideran importante o productivo. Porque muchas veces guardamos dentro de nosotros experiencias de la infancia que siguen influyendo en nuestra forma de valorarnos hoy. El autor comparte también el caso de Clara. Clara tenía 27 años y trabajaba como diseñadora. Había sido diseñadora de producto en una empresa y finalmente se había decidido a lanzar su propia colección de ropa. Tenía muy claro su estilo y su visión creativa. Diseñar le resultaba natural y disfrutaba mucho del proceso. El problema no estaba en crear, sino en mostrar su trabajo. Sentía mucha inseguridad cuando tenía que presentar sus diseños a otras personas. La idea de exponerse le generaba nerviosismo y presión. Durante el proceso de trabajo empezaron a explorar su historia personal y apareció un recuerdo importante de su adolescencia. Clara era la menor de 4 hermanos y su padre era un profesor universitario con opiniones muy fuertes. En su casa se hablaba mucho de política y de temas de actualidad, y ella estaba acostumbrada a escuchar más que participar. En una comida con amigos de la familia ocurrió algo que se le quedó muy grabado. Uno de los invitados le hizo una pregunta, pero su padre respondió por ella diciendo que no le preguntaran esas cosas, porque ella no sabía de eso. Para el cerebro adolescente de Clara, ese momento fue muy significativo. Sin darse cuenta, empezó a asumir que lo mejor era quedarse callada, que su opinión no era interesante o importante. Con el paso del tiempo, ese patrón se quedó instalado en su forma de relacionarse con los demás. Incluso cuando ya era adulta y tenía una carrera exitosa, seguía sintiendo que lo que tenía que decir no era especialmente valioso. Eso explicaba por qué le resultaba tan difícil mostrar su trabajo y hablar de sus ideas. Cuando identificaron ese patrón, comenzaron a trabajar en él. Clara empezó a entender que esa forma de callarse había sido una estrategia que aprendió en el pasado, pero que ya no era necesaria. Al principio le seguía resultando incómodo expresar sus opiniones, pero poco a poco fue enfrentando esa sensación. Con el tiempo empezó a notar algo interesante. Cuando hablaba de su trabajo y de su visión creativa, la gente realmente disfrutaba escuchándola. Su perspectiva tenía valor. En ese proceso empezó a desmontar la idea de que su voz debía permanecer en silencio. Y a medida que fue recuperando la confianza en sus propias opiniones, su autoestima también empezó a fortalecerse. Ahora quiero hablar de algo fundamental que explica cómo se construye realmente la autoestima dentro de nosotros. La idea central es que mi cerebro fabrica autoestima cuando se siente a salvo siendo quien soy. Te lo repito, mi cerebro fabrica autoestima cuando se siente a salvo siendo quien soy. Es decir, cuando mi sistema interno entiende que lo que soy y lo que hago está bien, aunque a veces a otras personas no les guste. Cuando llego a ese punto, dejo de depender tanto de la aprobación externa porque internamente sigo sintiéndome una persona querible.
Para que esto ocurra, mi cerebro tiene que aprender algo importante, tener una mirada más amable y flexible sobre mí mismo. Eso significa aceptar algo muy humano, que hay momentos en los que hago las cosas bien y otros en los que me equivoco, que a veces tengo éxito, reconocimiento y resultados, pero otras veces fracaso o simplemente paso desapercibido. Cuando mi mente puede aceptar ambas cosas como parte natural de la vida, entonces estoy frente a una autoestima sana. En el fondo, la autoestima es el momento en el que mi cerebro reconoce que soy valioso simplemente por ser quien soy. Pero para que esto funcione, mi sistema necesita flexibilidad emocional, necesita poder moverse entre distintas emociones sin que eso destruya la imagen que tengo de mí mismo. Poder alegrarme cuando algo sale bien, poder frustrarme cuando algo sale mal, y aún así mantener el respeto por mí mismo. Esa flexibilidad depende principalmente de cómo mi mente interpreta dos cosas muy importantes: el pasado y el presente, y también el éxito y el fracaso. Muchas veces el problema aparece porque el cerebro se confunde. Por un lado, tiende a mezclar lo que aprendió en el pasado con lo que realmente ocurre en el presente. Y por otro lado, a veces interpreta el fracaso como si fuera una amenaza a nuestro valor personal. Una forma útil de entender esto es imaginar que tenemos que educar a nuestro propio cerebro. La neurociencia ha demostrado que nuestra mente aprende constantemente a partir de las experiencias que vive. Por eso, en cierto sentido, tenemos que acompañarla y ayudarla a interpretar bien la información que recibe. Y en lo que respecta a la autoestima, el cerebro suele hacerse bastante lío. Uno de los grandes problemas es que guarda aprendizajes de la infancia como si fueran verdades absolutas para sobrevivir. Cuando somos niños, estamos muy atentos a las señales de aprobación de quienes nos cuidan. Nuestro cerebro está constantemente mirando si somos aceptados, queridos o aprobados. Seguramente todos podemos imaginar esa escena clásica. Un niño hace algo y enseguida mira a un adulto para ver su reacción. Está buscando en sus ojos la señal de que lo hizo bien. En esa etapa nuestro cerebro está intentando responder a una pregunta básica. ¿Soy querible? ¿Me van a seguir cuidando? Y a partir de esas experiencias muchas veces se instalan creencias muy profundas. Creencias como: me quieren solo si saco buenas notas. Me quieren solo si no llevo la contraria. Me quieren solo si no doy problemas. Me quieren solo si soy responsable. Me quieren solo si hago lo que esperan de mí. Me quieren solo si estudio algo serio. Este tipo de ideas pueden quedarse guardadas en nuestra mente durante muchos años. El problema es que cuando crecemos, esas conclusiones muchas veces dejan de tener sentido, pero nuestro cerebro sigue actuando como si fueran verdaderas. Aunque racionalmente podríamos ver lo absurdas que son algunas de esas creencias, nuestra mente las ha archivado en una especie de carpeta interna llamada lecciones para sobrevivir. Y sacar algo de esa carpeta no es tan fácil. Por eso, para cambiar esas ideas, tenemos que hacer algo consciente, revisarlas, cuestionarlas y actualizarlas. Hay personas que lo hacen de manera natural, tienen una mente más flexible y con el tiempo van soltando esas reglas internas. Pero otras personas se quedan atrapadas en esos aprendizajes antiguos. Su cerebro sigue funcionando como si todavía estuviera en la infancia, intentando agradar constantemente para sentirse seguro. Ahí es donde aparece muchas veces la baja autoestima. La mente se queda anclada en ese antiguo sistema de aprobación, aunque ya no sea necesario para sobrevivir. Hoy, como adultos, ya tenemos muchas más herramientas para vivir, tomar decisiones y sostenernos. Ser aceptados por todo el mundo ya no es una cuestión de supervivencia. Claro que es agradable gustar y ser querido, a todos nos gusta, pero que alguien no nos apruebe no significa que estemos en peligro.
Para mantener una autoestima sana, mi cerebro necesita reconocer algo muy importante, que lo que fue válido en el pasado no puede ser válido hoy. Eso implica revisar esas viejas verdades y preguntarme si realmente siguen teniendo sentido. Muchas de ellas ni siquiera fueron correctas desde el principio, simplemente fueron interpretaciones que mi mente hizo cuando era más joven para sentirse segura. Si pienso en el caso que conté antes de Pablo, se ve muy claro. En su mente convivían dos mensajes distintos. Su cerebro del pasado decía: tocar música no es algo serio. Si hago eso, decepciono a mi padre. Pero su cerebro adulto veía algo completamente distinto. Admiraba profundamente a los músicos y disfrutaba escucharlos. Cuando Pablo dejó de tocar la guitarra porque creía que no era algo serio, en realidad estaba dejando que hablara su cerebro del pasado. Y eso tenía consecuencias importantes, porque estaba rechazando una parte de sí mismo que le daba energía y entusiasmo. Cuando decidió volver a tocar, especialmente con su hijo, ocurrió algo interesante. Empezó a desmontar esa vieja creencia. La idea antigua perdió fuerza y fue reemplazada por una nueva comprensión más acorde con su vida actual. Ese proceso le permitió reconciliar su pasado con su presente. Y cuando ocurre esa coherencia interna, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra autoestima se fortalece. Por eso, cuando aparezcan pensamientos muy críticos hacia ti mismo, vale la pena hacer una pausa y preguntarte algo muy simple. Preguntarte si, objetivamente, esa crítica tiene sentido en tu vida actual. O incluso hacer otro ejercicio interesante. Imaginar que lo que estás criticando de ti estuviera haciendo tu mejor amigo. ¿Lo juzgarías igual? Muchas veces descubrimos que esa voz crítica no pertenece al presente. Es una voz antigua que se quedó grabada en tu mente hace muchos años. Y cuando logras identificarla, puedes empezar a hacer algo muy poderoso: reemplazar esas viejas creencias con tus propias verdades del presente. Ahora quiero profundizar en otra confusión muy importante que ocurre en nuestra mente: cómo interpreta el cerebro el éxito y el fracaso. El autor explica que nuestro cerebro, en su intento constante por sobrevivir, tiende a simplificar mucho la realidad. Para él, el éxito es una señal de seguridad y el fracaso es una señal de peligro. Desde el punto de vista del cerebro, el razonamiento es bastante simple. Si algo sale bien, todo está bien. Si algo sale mal, hay un problema. Pero esta forma de interpretar la realidad viene de nuestra infancia. Cuando éramos niños, cada vez que hacíamos algo bien, por ejemplo, sacar buenas notas, comportarnos bien o lograr algo, lo más probable es que recibíamos felicitaciones, aprobación o reconocimiento. Y al cerebro le encanta eso. Cuando alguien nos felicita, nuestro sistema interpreta algo muy importante. Soy valioso, soy aceptado, soy querido. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando hacemos algo mal, cuando nos equivocamos o cuando fallamos en algo, muchas veces lo que aparece alrededor son gestos de preocupación, críticas o desaprobación. Para el cerebro infantil eso puede ser muy alarmante. La mente interpreta algo como: si están enfadados conmigo o no están contentos, quizás dejen de creerme. Por eso, el cerebro empieza a asociar cosas muy concretas. Empieza a construir ecuaciones mentales muy simples. Éxito, igual, hago algo bien, igual, recibo aprobación, igual, soy querible. Fracaso, igual, hago algo mal, igual, otros se enfadan o desaprueban, igual, dejo de ser querible. Y aquí está uno de los grandes problemas que afectan la autoestima. El autor dice que muchas personas llegan a la vida adulta con ese mismo sistema mental infantil. Siguen interpretando el éxito y el fracaso de forma rígida, como si todo fuera blanco o negro. Pero cuando somos niños, esa rigidez tiene sentido. Nuestro cerebro todavía no tiene suficiente experiencia para entender que la realidad es mucho más compleja. Un cerebro joven todavía no sabe algo que los años nos enseñan: que muchas cosas que parecen fracasos en el momento,
en realidad terminan siendo aprendizajes muy valiosos. Con el tiempo empezamos a darnos cuenta de algo importante. Muchas crisis, errores, decepciones o fracasos terminan trayendo crecimiento, experiencia y una versión más madura de nosotros mismos. Ese famoso dicho de "no hay mal que por bien no venga" no es algo que entendamos fácilmente cuando somos niños. Es algo que nuestro cerebro aprende con la experiencia de la vida. A medida que acumulamos experiencias, empezamos a ver matices, empezamos a entender que un error puede ser una oportunidad de aprendizaje, que una crisis puede obligarnos a crecer, que una decepción puede llevarnos a un camino mejor. Pero el autor explica algo importante: nuestro cerebro no entiende esto automáticamente. Tenemos que enseñárselo, porque si no lo hacemos, seguirá interpretando todo con ese esquema simple de la infancia. Éxito igual a valor, fracaso igual a amenaza. Y cuando el cerebro funciona así, cualquier error puede activar pensamientos muy duros contra uno mismo. Aparecen sensaciones de inseguridad, autocrítica excesiva o incluso desesperación. En esos momentos el autor propone algo muy importante: detenerse y preguntarse, ¿quién está hablando dentro de nosotros? Si está hablando nuestro cerebro infantil o nuestro cerebro adulto. El cerebro infantil es rígido, dramático y tiende a exagerar el fracaso. El cerebro adulto tiene perspectiva, analiza la situación y busca soluciones. Cuando miramos un error desde el cerebro adulto, lo más probable es que encontremos algo útil en esa experiencia, una forma de mejorar, una lección o una nueva estrategia. No significa que el fracaso deje de molestar, porque a nadie le gusta equivocarse. Pero la diferencia es que el cerebro adulto no convierte ese error en un ataque contra nuestra valía personal. En cambio, el cerebro infantil sí lo hace. Para el niño, fracasar puede sentirse como una amenaza enorme, casi como si estuviera en riesgo su aceptación o su valor. Por eso, el autor insiste en algo clave: cuando nos enfrentamos a un fracaso, debemos obligarnos a analizar la situación desde nuestra madurez. Desmontar esos pensamientos infantiles que aparecen automáticamente y mirarlos con más perspectiva. Cuando hacemos eso, algo cambia en nuestra percepción de nosotros mismos. Dejamos de ver el error como una prueba de que no valemos y empezamos a verlo como parte del proceso de crecimiento. A partir de esta idea, el autor propone un ejercicio muy interesante para entender mejor cómo funciona nuestra autoestima. La base del ejercicio es identificar dos versiones de nosotros mismos: nuestro yo niño y nuestro yo adulto. Primero, nos invita a hacer un pequeño ejercicio de visualización, cerrar los ojos e imaginar una escena de nuestra infancia, una imagen de nosotros mismos cuando éramos pequeños. Después, observar a ese niño o niña como si lo estuviéramos mirando desde fuera. Preguntarnos cómo se siente ese niño. Si parece alegre, vulnerable, presionado, responsable, tranquilo o inseguro. Luego aparece una pregunta importante: ¿de quién busca más aprobación ese niño? ¿De su padre? ¿De su madre? El autor explica que muchas veces, sin darnos cuenta, nuestro cerebro infantil estaba tratando de cumplir ciertas expectativas para recibir amor. Tal vez ese niño aprendió que tenía que ser responsable, o que tenía que sacar buenas notas, o que tenía que ser divertido, o que tenía que portarse bien y no causar problemas. Después, el ejercicio propone algo curioso: ponerle un nombre a ese niño interno. Algo como María la responsable, Daniel el buen estudiante, Paula la divertida, Rita la que se porta bien. Ese nombre representa el papel que ese niño creía que debía cumplir para ser aceptado. El autor dice que ese niño sigue viviendo dentro de nosotros. Aunque seamos adultos, muchas veces nuestras decisiones y nuestros pensamientos siguen guiados por esa antigua necesidad de aprobación. Luego viene la segunda parte del ejercicio. En lugar de ir al pasado, ahora se trata de pensar en un momento de nuestra vida adulta, en el que nos hayamos sentido capaces, orgullosos o satisfechos con algo que hicimos.
No tiene que ser algo espectacular, puede ser algo sencillo, siempre que esté asociado con una sensación de orgullo. Después de recordar ese momento, el ejercicio propone hacer lo mismo que antes, ponerle un nombre a ese yo adulto. Algo como Pablo el valiente, Marta la que no se rinde, Pedro el de las buenas ideas, Daniela la inteligente. Y aquí aparece la idea central del ejercicio. Ahora tenemos dos versiones internas, el niño que busca aprobación para sentirse querido y el adulto que reconoce sus capacidades y su valor. Cuando nuestra autoestima baja y aparecen pensamientos críticos contra nosotros mismos, el autor explica que muy probablemente quien está hablando es de ese niño interno. Ese niño sigue creyendo que debe cumplir ciertas condiciones para ser aprobado, para ser aceptado. Pero el adulto puede intervenir. El adulto puede hablarle a ese niño y recordarle algo muy importante, que hoy tenemos capacidades, experiencia y recursos para valernos por nosotros mismos. El autor da varios ejemplos para explicar esto. Habla de una mujer que podríamos llamar Ángela la guapa. Desde niña, Ángela recibió muchos comentarios sobre su belleza. Su cerebro infantil interpretó que esa era la razón por la que le querían. Entonces creció creyendo que debería estar siempre perfecta para ser aceptada. Incluso siendo adulta, teniendo el talento y el éxito profesional, seguía sintiendo inseguridad con su apariencia. Evita situaciones donde pueda ser juzgada físicamente, porque su cerebro infantil sigue creyendo que su valor depende de su imagen. Pero cuando aparece su yo adulto, por ejemplo, Ángela, la que logra lo que se propone, puede empezar a desmontar ese miedo. Desde ese orgullo adulto puede recordarse que su valor no depende solo de su apariencia. El autor también pone el ejemplo de alguien que podríamos llamar Martín el buen estudiante. De niño aprendió que su valor dependía de sacar buenas notas. De adulto, ese patrón podía traducirse en autoexigencia constante en el trabajo. Martín puede sentir que siempre tiene que rendir al máximo, como si todavía estuviera siendo evaluado. Pero su versión adulta, por ejemplo, Martín, el que sabe resolver problemas, puede recordarle que su valor no depende de resultados perfectos, que equivocarse es parte de la vida y que no necesita estar demostrando constantemente su valía. Otro ejemplo muy común es el de Rita, la que se porta bien. Cuando un niño aprende que ser bueno significa no molestar a nadie y mantener a todos contentos, ese patrón puede continuar en la vida adulta. Entonces esa persona puede tener enormes dificultades para decir no, para poner límites o para defender su opinión. Porque su cerebro infantil sigue creyendo que si alguien se enfada con ella, podría dejar de quererla. En esas situaciones, el adulto tiene que intervenir para recordarle que expresar su voz y defender su posición no pone en peligro su valor como persona. El autor insiste en que muchas de nuestras autocríticas vienen de esos aprendizajes infantiles que se quedaron guardados en el cerebro. Aprendizajes que quizás fueron útiles en algún momento, pero que hoy están completamente desactualizados. El problema es que el cerebro no se da cuenta de eso por sí solo. Por eso necesitamos activar nuestro cerebro adulto para aclarar ese malentendido interno. El autor también explica brevemente qué ocurre en el cerebro cuando hablamos de autoestima. Dice que gran parte de los procesos de evaluación personal se producen en el hemisferio derecho, especialmente en el área frontal del cerebro. Esa zona está muy implicada en cómo analizamos lo que ocurre a nuestro alrededor y en cómo interpretamos nuestras relaciones con los demás. Cuando esa región funciona de manera equilibrada, las personas suelen sentirse más cómodas consigo mismas y menos autocríticas. También menciona algo interesante sobre la amígdala, una estructura cerebral que se activa cuando experimentamos emociones negativas o amenazas. Cuando estamos atrapados en pensamientos negativos sobre nosotros mismos, la amígdala puede activarse y generar ansiedad o inseguridad. Pero cuando somos capaces de recordar nuestras fortalezas o momentos positivos, algo curioso ocurre. El cerebro empieza a calmar esa reacción. Es como si le enviáramos una señal de seguridad. En ese momento la amígdala reduce su activación y nos sentimos más tranquilos emocionalmente.
El autor explica que incluso las palabras que nos decimos internamente pueden influir en este proceso. Nuestro diálogo interno tiene la capacidad de modificar cómo funcionan ciertas áreas del cerebro. Por eso insiste en una idea muy poderosa. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos puede cambiar literalmente el funcionamiento de nuestro cerebro. Va de nuevo. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos puede cambiar literalmente el pensamiento de nuestro cerebro. Cuando conectamos con aquello que valoramos de nosotros, cuando recordamos nuestras capacidades y nuestras experiencias positivas, estamos fortaleciendo los circuitos cerebrales asociados con la regulación emocional, la toma de decisiones y las relaciones sociales. La autoestima depende en gran medida de cómo nos miramos a nosotros mismos, de cómo evaluamos nuestra posición dentro del entorno y del tipo de diálogo interno que mantenemos cada día. En ese sentido, nuestro cerebro y nuestra autoestima están profundamente conectados. Cambiar nuestra manera de actuar puede modificar nuestro cerebro, y cambiar nuestro cerebro también puede transformar la forma en que actuamos. Por eso, el autor explica que cada acción consciente que tomamos para tratarnos con más respeto y reconocimiento tiene un impacto directo en nuestra estructura mental.